Si pensamos en el centro del país, en el Río Negro y los lagos que pueblan su cauce, posiblemente se venga a la cabeza la instalación de la nueva planta de UPM antes que la actividad turística, pero quizá esos dos elementos no estén tan separados. El gobierno actual está finalizando su gestión, pero el Ministerio de Turismo le deja a la próxima administración un proyecto en la microrregión de los lagos de Río Negro, y uno de los puntos de partida es justamente la industria forestal y la posibilidad de incorporarla a un turismo sustentable. Para identificar atractivos potenciales se contrató una consultora internacional que ya culminó su trabajo y que ayer le presentó sus propuestas al Ministerio de Turismo. ¿Cuáles son? Bueno, de eso vamos a conversar con el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff. ¿Qué tal? Buenos días. Yo aclaro que fuera del aire le pregunté a Benjamín cuáles son los lagos del Río Negro, porque habiendo conocido como conozco el país y el centro también, si bien sé que no tiene la mejor prensa, en realidad los lagos, pero claro, me los explicaste claramente, lagos son todo lo que está junto a las represas. Claro, a veces se le llama embalses. También, pero a los efectos de que nos entendamos, estamos hablando desde el Palmar hasta San Gregorio de Polanco con las respectivas represas. Palmar, Baigorria y Rincón del Bonete. Claro, mirando el cauce del río, ahí en un mapa donde se ensancha, digamos, ahí en el medio mismo del país, ¿no? Las reservas de agua de las represas. Exactamente. Está ahí el potencial turístico de ahí, el centro del país, ¿lo ven ustedes que está desaprovechado? A ver, vamos por orden si podemos. El Uruguay tiene en el centro del país probablemente la región más atrasada de su desarrollo, y no solo de despoblación, sino de prestación de servicios. El hecho de nosotros el 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo, declarado por la Organización Mundial de Turismo en una conferencia en Manila en 1980. A partir de ahí, nosotros el 27 de septiembre del año 2005 le presentamos un proyecto de desarrollo turístico a la Cámara Uruguaya de Turismo. ¿Qué pensábamos hacer en aquel momento, en aquellos 5 años? Hoy ya son usted era asesor del ministerio, ¿verdad? Exactamente. Entonces, poníamos un trapecio ubicado sobre la cuenca del Río Negro. Y ahí decíamos... Centro. Centro. Entonces ahí efectivamente no registramos prácticamente nada. Con el tiempo han comenzado a aparecer algunas propuestas, particularmente en lo que tiene que ver con San Gregorio de Polanco, claro, y también en lo que tiene que ver con el lago Andresito, lo que se denomina el lago Andresito, cuando es la Ruta 3 y el propio río. Incluso nos pasó una cosa... Flores. Nos pasó una cosa, en Palmar había 250 casas aproximadamente, más todo el obrador de la represa de Palmar, más un parador, más 2 piscinas, y eso era de UTE. Sí. Y los que estaban ahí ni pagaban contribución inmobiliaria, ni pagaban luz, ni pagaban agua, ni pagaban limpieza, nada. Entonces se comenzó un proceso que llevó casi 3 años, de un acuerdo por 30 años de comodato para la Intendencia de Soriano, a los efectos de poder comenzar a desarrollar algunas actividades ahí. De hecho, hoy hay un parque de las esculturas, también hay guardería para algunos botes, y prácticamente las casas se licitaron a razón de $1.500 por 10 años, a condición de pintarlas y generar condiciones de enjardinado. Hoy están prácticamente todo ocupado, y es efectivamente un lugar que se puede ir a hacer actividades turísticas. Pero eso fue, de alguna forma, en función de esa mirada. Y ahora, en el Plan de Desarrollo 2030, lo que está planteado es que el Uruguay tiene que tener un desarrollo turístico en el centro del país. Es una de las necesidades que tiene para poder generar trabajo también y para poder generar nuevas ofertas turísticas. Entonces, cuando se comenzó a discutir el tren central o el restablecimiento de los 270 kilómetros Montevideo-Paso de los Toros, lo que el Ministerio le planteó al gobierno, en Consejo de Ministros, fue: incorporemos en esta discusión que ya el gobierno comienza a tener por el establecimiento de una segunda planta de productora de UPM sobre el Río Negro, comencemos a ver el tema del desarrollo local, no solo las condiciones laborales, dónde se van a instalar, sino tener una proyección. Y así se empezó a trabajar sobre la base de cómo va a ser el territorio nacional de aquí a 10 años. ¿Qué significa eso? Significan 2 cosas.
cómo va a estar la forestación que ahora se sembró y de qué manera. En aquel momento era, si no se pone la UPM2, cómo se desagota esa cosecha hacia el puerto o hacia Fraiventos, y si se pone UPM, cómo efectivamente toda esa infraestructura va a mejorarse a los efectos de tener válida la experiencia que ya habíamos hecho con las otras dos plantas. Desde ese punto de vista, se trabajó, ordenado por la OPP y por la Dirección de Ordenamiento Territorial, en un proyecto general de infraestructura que toma la educación, la salud, la seguridad, las comunicaciones y su ancho de banda, los temas de saneamiento, en función de cuál va a ser la implantación que va a haber ahí. Y ahí es donde se incorpora el planteo del Ministerio de generar recreación, turismo y posibilidades de ocio, porque van a haber solamente en la construcción entre 2.500 y 3.500 personas que por los próximos 2 o 3 años van a estar trabajando ahí. De hecho, ya hay 800 personas trabajando, ya se están construyendo la vivienda. Se está comenzando el tema del saneamiento para Paso de los Toros. E incluso ya hay entrado en la Junta Local y de la Intendencia un pedido para construir un hotel 4 estrellas, tal cual pasó similar en las otras plantas. Entonces, ahí es donde nosotros ubicamos este llamado para generar opciones. No tienen por qué ser exactamente lo que la consultora dice, pero lo que quiere significar es, aquí hay que comenzar a trabajar. Y ahí hay un elemento que es fundamental, y esto no solo tiene que ver con el tema del turismo. Nosotros, Rosario, tú menos, y yo, que somos etariamente parecidos, tenemos en nuestro ADN la carne. Los uruguayos piensan en función del complejo agroindustrial y particularmente la carne. Pues bien, los uruguayos vamos a tener que incorporar lo forestal en nuestro ADN. Sí. Pero no como un productor de rolos y celulosa, sino cómo gestionamos el conjunto de la cadena de valor de lo forestal, desde la genética del plantín hasta el diseño, la construcción en madera, el aprovechamiento que tenemos que poder hacer de toda esa riqueza que hoy hay en el territorio nacional. Mobiliario. Por eso, cuando hablo de diseño, me estoy refiriendo. Por ejemplo, nosotros queríamos, no lo logré, que el pabellón de Milán, de la Exposición Universal, tuviera mobiliario hecho con cartón corrugado. Y yo creo que en esta mirada sustentable de armado y desarmado, las presencias de Uruguay perfectamente pueden ser ordenadas de esa manera, como ya hay mobiliario de hoteles y otras que son con cartón corrugado. Y eso nos permitiría poner valor agregado sobre la producción forestal. Y eso sería una innovación para la región, no solo para el Uruguay. Cuando nosotros pensamos gestionar la cadena de valor, hay que pensarla en toda la región. Y tenemos que ser innovadores, tenemos que ser creativos, porque efectivamente hemos demostrado que los uruguayos podemos responder a los retos históricos con respuestas que efectivamente en otros países no se han dado. Y no hablo solo del Mundial de Maracaná. Benjamín, en la zona de Baigorria, que es la que no identifico con el lago de Baigorria, porque conozco Parque Andresito, conozco San Gregorio de Polanco, ¿qué hay hoy? No, de hecho desde Baigorria hoy se controla Rincón del Bonete, porque hoy prácticamente no tiene que haber personal gestionando una represa. Pero tú lo planteás como que el lago Baigorria va a ser parte de este recorrido, digamos. Correcto, pero en este proyecto en particular arrancamos por el de Rincón del Bonete particularmente, porque allí hay un asentamiento que es el Obrador. El Ministerio de Turismo hace 10 años atrás tuvo el comodato de UTE para poder gestionar parte de ese obrador. Allí en Rincón del Bonete hoy ya hay un pequeño hotelito que funcionaba en relación con los funcionarios de UTE, pero que está muy bien, y sobre todo la milanesa completa es muy rica. Allí habían, en ese obrador viejo que aguantó, que son casi 70 años, sí, pero un poco más. Cuando se construía bien. Pero efectivamente allí ya hay como datos de gente que está gestionando alojamientos. Claro. Y han crecido la ocupación que hay ahí. Incluso allí tenemos un faro que se suponía que esto fue construido en la época de Gabriel Terra, y se suponía, aunque en realidad tú te debes recordar, Rosario, allí el que metió mano en diseño fue Vilamajó. Y allí hay obras de Vilamajó
que hoy no acordaba, son para funcionarios. Incluso hay una cosa que se llama pasabarco, que yo no conocía, que era efectivamente una estructura que permitía pasar de un lado a otro en la península los barcos para seguir las navegaciones, que eso está abandonado, pero la otra parte, que son las casas, el parrillero y 2 o 3 casas más que tienen centrales, UTE, ahí perfectamente, y se nota la mano de Vilamajo. Y de hecho, dice la leyenda que la obra civil de la represa fue diseñada por Vilamajo. Tiene aspectos muy parecidos a la Facultad de Ingeniería, aunque la firma un alemán. E incluso en el museo pequeño, no es un museo, es una pieza donde hay muchas cosas sobre la construcción y la historia. Allí hay una gran lámpara incandescente, que si uno la mira, digamos, desde arriba, cenitalmente, el filamento es una cruz gamada. Y eso está allí y es parte de la historia, porque se suponía que desde ahí iban a iluminar toda la región sur, cuando concibieron el construir una represa con Uruguay en ese lugar. Por lo tanto, allí también, parte de ese obrador, son varios galpones, 2 de ellos ya tienen un acuario, como no hay en ningún otro lado del Uruguay, con especies autóctonas. Entonces, lo que estamos concibiendo, y este es un primer elemento, es UTE, por ejemplo, allí tiene que salir, porque no es obligación de UTE arreglar los parques y esto, no. Entonces, hay que ir en la concepción de un parque, de una población local, junto con la intendencia, junto con las autoridades de UTE, pero planificadamente ordenar un desarrollo para que ahí, incluso que está próximo a la planta, puedan funcionar elementos recreativos asociados a la náutica con el lago, que hoy hay muchas posibilidades con estructuras flotantes, con elementos que de alguna manera también, y eso es condición de este proyecto, incorpore la madera. ¿Se llega con barco a ese lugar navegando por Uruguay, por ejemplo? No, por el Uruguay, no por las represas, todavía no tenemos pero sí hay la posibilidad desde allí, por ejemplo, llegar a San Gregorio. Es parte de una barcaza. Ayer cuando nos lo presentamos no acordaban el nombre, decía como un vaporetto, o sea, como en Venecia son los transportes públicos. Bueno, aquí también está pensada esa posibilidad y que sirva también para paseos de recreación. O sea que ese es uno de los proyectos que tiene que ver con esto, en Rincón del Bonete. El segundo, que a ti te va a gustar mucho, tiene que ver con generar una casa museo de la madera, Mario Benedetti, de la Poesía y la Cultura. Y eso asociado al Boulevard Central de Paso de los Toros, enjardinado, con esculturas, cambiando la fisonomía y aprovechando, bueno, Mario Benedetti, así también como Paso de los Toros, ¿no? la tónica. Claro. Entonces, ese es el segundo proyecto. Nosotros, para visualizar eso que yo decía, del incorporar en el ADN de los uruguayos, pensamos que hay que ubicar a las nuevas generaciones en el rol que ha tenido la forestación en Uruguay. Que se convirtió en una política de Estado, ¿no? O sea, esto sumarlo, el aspecto turístico, a esta política de Estado industrial. Nosotros tenemos hoy una visión, por lo menos todos formulamos y entendemos distinto qué es una política de Estado. Digo que ha pasado por distintos gobiernos y se ha ido desarrollando, ¿no? Claro, pero si tú, por ejemplo, dices, hago una política de Estado, y entonces ignoras los planes estratégicos anteriores, no estás haciendo una política de Estado. Estás diciendo que estás haciendo una política de Estado, pero no la estás llevando a la práctica. Significa continuidad. Es sobre la base de lo que haya que mejorar, sobre la base de que hay cosas que pueden cambiar, pero efectivamente no vamos a descubrir la pólvora ni la rueda otra vez. Un ejemplo que nosotros en estas administraciones se dio fue con la marca País. Muchos asocian con el Ministerio de Turismo la marca Uruguay Natural, y no es cierto. El diseño viene del año 2001 con Jorge Valle, asociado a una encuesta que hizo Equipos Mori, y a su vez un diseño que hace Color 9 I+D, Investigación y Desarrollo, que generan el logo que hoy conocemos. En general, en América Latina y en otros lugares, cada administración siente que si llega tiene que inventar la marca del país. Eso es un disparate. Más allá de que a uno le pueda gustar más o le puede gustar menos, son decenas de millones de dólares que hay que poner detrás de esos dibujitos, y el dibujito es lo de menos. El problema es cómo desarrollo conceptualmente y cómo me posiciono internacionalmente. Entonces, desde ese punto de vista,
acá lo que hay que ver es, efectivamente queremos gestionar el conjunto de la cadena de valor de lo forestal, entonces hay que empezar por lo elemental. En la escuela hay que empezar a cambiar también parte de los textos con los cuales nos formamos. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, yo vengo del fin de semana de una experiencia que todavía me cuesta entenderla del todo, pero que me parece fantástica. En Salto se están pintando murales, que son un circuito, a partir de Horacio Quiroga, claro, con Marieta de Giorgio, con Pelo Duro y demás. Esos murales disparan un audio que tiene que ver con cuentos, que son autoguiados, como acá en Palermo ya se hizo. Entonces, toda esa estructura genera una concepción de una biblioteca que se puede construir de cuentos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, que cambia los parámetros sobre los cuales nos estamos moviendo. Y eso lo están haciendo jóvenes de 25, 30 años. Y entonces, acá también pasa eso. La madera hay que incorporarla y hay que empezar a entender y no discutir si toman demasiada agua o poca agua. Esas son medidas técnicas que hay que tomarlas. Los uruguayos nos sacamos de arriba una dictadura en forma inteligente, por lo tanto no tenemos que ser tontos y pensar que vamos a habilitar peces de 2 cabezas. Entonces, eso es lo que hoy está en discusión, entre comillas, con un proyecto de esta naturaleza para tratar de generarlo de la mejor manera. Entre otras cosas, porque si no hacemos nada en esa región del centro del país, lo que hacen las personas que trabajan en esos lugares, sus tiempos libres, ya sabemos lo que es. Con hacer proyectos de cultura, de recreación, aparte de lo que nos va a quedar, es apuntar a rescatar una parte de ese dinero que están recibiendo. Fíjense, ya en estos momentos, los salarios que perciben los que están trabajando son del orden de los 60, 70 mil pesos con horas extras, ¿sí? Y las casas que se están alquilando, hay 100 casas en Paso de los Toros alquiladas a por lo menos $1.000. Si son 3.500 personas que van a ganar más de $1.000, pero pongamos $1.000, quiere decir que durante 3 años en esa región van a haber $3,5 millones mensuales de salarios. ¿Qué forma tenemos nosotros de aprovecharlo para todo el derrame y desarrollo local? Para mejorar las startups que hay ahí, para mejorar los pequeños emprendimientos, para incorporar la mujer al trabajo, para que los jóvenes no tengan que emigrar. Ya tenemos en Durazno una UTEC que tiene que ver con energías renovables. La Universidad de la República tiene en Tacuarembó y tiene en Rivera desarrollo de investigación vinculados también a la forestación. Fíjense, en José Ignacio se construyó un hotel ahora de unos 3 pisos, creo. Está hecho con madera. Ahí en el Vic, ¿no? No es Vic, no me parece que no, que este es otro, pero está hecho con madera. Y los tabiques los trajimos de Italia y estamos exportando tabiques que producimos en el norte del país a Estados Unidos. En todas partes del mundo la construcción en madera no es de segunda como pensamos aquí. Y sin embargo aquí tenemos todavía que legislar para ordenar cómo construir en madera. Entonces, eso es lo que este proyecto tiene. Ese es el segundo. Y el tercero... Bien, le propongo hacer una pequeña pausa y ya seguimos profundizando. Así tomo un poquito de agua. Gracias. Si pensamos en el centro del país, en el Río Negro y los lagos que pueblan su cauce, ahora estamos pensando ya no tan solo en industria forestal, sino también en potencial turístico. De eso estamos conversando con el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov. Recién mencionábamos 2 de los proyectos que presentó una consultoría internacional. Ahora tú, Benjamín, comentabas un tercero, ¿verdad? Sí. En San Gregorio de Polanco. Sí, incluso en Rincón del Bonete, los alojamientos que estamos pensando, que obviamente tendrán que ser también construidos en madera para ser coherente con esto, se asocian con el concepto, para que me entiendan, de lo que podría ser un tiempo compartido de los forestales. Quiere decir que allí se puede abonar a lo largo del año determinada cantidad de dinero y eso le da derecho a 4 noches, 5 días de paseo en ese lugar. Sobre esa base está concebido también su sustentabilidad y las posibilidades de recreo. Y en San Gregorio de Polanco... ¿Y quién construiría eso? Bueno, la idea es llamar a licitación e interesados, sí. No, está concebido de esa manera. O sea, son particulares.
En principio, sobre todo para la gestión. Puede ser que en determinado momento la inversión pueda ser, como en el Centro de Convenciones de Punta del Este, que la inversión la hizo el Estado. Pero la gestión es... Pero la gestión del privado. Lo que sí había puesto como condición, y creo que coherentemente el intendente Óscar de los Santos en su momento, es: yo construyo si efectivamente se presenta alguien a gestionar en paralelo, porque si no puedo hacer un elefante blanco. Claro. ¿No? Y hoy lo que se demuestra, el Centro de Convenciones de Punta del Este es la inversión pública más importante para tratar de desestacionalizar el turismo en Uruguay. En 50 años el turismo nunca había hecho, desde el punto de vista público, una inversión con esas características. Y efectivamente nosotros creemos que algunas de estas cosas hay que pensar que tienen esas características. Yo no sé, ¿tú has visitado Colonia Raigón? No. Bueno, Raigón, yo invito a la audiencia y a ustedes mismos, 90 kilómetros de Montevideo, 5 kilómetros del centro de San José. Allí está la colonia Machiniena. Es un lugar donde hay 220 capacidades en zona común, no es de habitaciones privadas, con baños. Bueno, en ese lugar los jubilados que van, los pensionistas que van, pagan por día el 1,5% de lo que reciben de pensión. Vamos a hacer números redondos. Reciben 10.000 pesos, pagan 150 pesos por día. Y eso significa que tienen alojamiento, pensión completa y actividades. ¿Correcto? Bien, allí pasan 16.000 personas por año y van en forma de los grupos estos de asociaciones de jubilados pensionistas que hay en todo el país. Y allí la piscina era un tanque australiano en el año 2005. Hoy es una piscina de última generación con capacidad para personas con discapacidad. Lo que era la casa de esa estancia, por llamarlo de alguna manera, eso se transformó y tienen las familias con personas con discapacidad, hay 32 capacidades para ir. Hay 6 lugares en los cuales van chicos de escuela e incluso un nido grande, que lo llaman, que tiene capacidad para una escuela en su conjunto. La única condición, van gratis, la única condición es que vayan acompañados por padres de esa clase. Era donde era la estación Raigón del tren antes de llegar a San José. La estación la conocí. Pero entonces, si ese concepto funciona porque el BPS apoya notoriamente, pero bueno, se pueden encontrar formas, y esto del tiempo compartido, las formas de poner a lo largo del año es una de ellas, para viabilizar. Y en San Gregorio lo que estamos pensando es con la familia de los empleados públicos y los municipales, con el mismo concepto, partiendo de las capacidades que ya hay en San Gregorio y ampliándolas, pero transformando ese lugar también en un lugar de talleres para el muralismo, que tenga la posibilidad durante todo el año y no solo cuando, bueno, como ahora que hay 16.000 personas, más de 10.000 personas allí en San Gregorio. Entonces, esa posibilidad va a estar asociado al concepto, como de alguna manera, por suerte, se desarrolló en Mercedes con el proyecto de Jazz a la Calle, que ahora incorpora el muralismo. Entonces, allí se pueden hacer otro tipo de actividades a lo largo del año. Muy relacionado San Gregorio a la pesca. En realidad, yo tengo noticias de la pesca, no puedo confirmarlo. Pero creo que es una de las actividades que más se desarrollan. Yo tampoco, Sí. No es para Pero mí. allí se acaba de terminar el proyecto que se hizo con la OPP y la Intendencia de toda la Rambla de San Claro. Gregorio Nueva. Sí. Los murales se están iluminando. Se hizo una guía de los murales allí en San Gregorio. Se está trabajando con la DINOT en un plan de ordenamiento territorial, porque ¿qué es lo que pasa? San Gregorio le va a entrar un puente por el otro lado. Sí. Y entonces va a cambiar el funcionamiento de la ciudad. Entonces hay que planificarlo, no se puede hacer un disparate allí. Entonces, eso es parte de lo que también estábamos viendo, porque hay agrupamientos o zonas, pequeños poblados en todo ese territorio, que hoy tienen una dependencia de funcionamiento con ciertos lugares, producto de que la infraestructura no permite que lugares a veces que están más cerca se puedan vincular. Todo eso está pensado sobre la base del proyecto más grande, que tiene que ver con la infraestructura en ese lugar. Incluso las zonas de acoplamiento, las estaciones de nafta, lo que tiene que ver con la producción de alimentos o catering, si ustedes quieren. Pero yo recuerdo que en algún momento oyentes nuestros hablaban de que no había un hotel en San Gregorio como la gente. No estoy totalmente de acuerdo. Por lo menos hay 2 establecimientos, los Médanos y otro más, que desde mi punto de vista brindan servicios en condiciones adecuadas. Lo que pasa es que este es un proyecto de ponerlo en valor para por lo menos un incremento muy sustantivo de quienes visitan.
Pero lo que también hay que ordenar es el camping, que es donde están los miles de personas. Es más, también el concepto de esto incorpora lo que hoy es el arborismo, o sea, el conjunto de recreación que se produce en el medio de la forestación junto con el senderismo, calles en altura, puentes colgantes, la posibilidad de cuerdas, tirolesas, etcétera. Entonces, este es otro proyecto que es ambicioso, obviamente, pero que tiene una potencialidad también muy, muy grande y que estamos seguros que contribuirá a generar mano de obra y a mejorar las condiciones de vida de los locales. Las propuestas que presentó la consultora entonces fueron estas tres. O sea, yo le puedo presentar, cada una de ellas a su vez tiene un desarrollo. Tiene un desarrollo. Y creemos naturalmente que se retroalimentan. Como se va a retroalimentar esto con el corredor que se genera con el ferrocarril entre Rivera y Tacuarembó. De hecho, para la fiesta de la Patria Gaucha ahora van a correr trenes de Paso de los Toros hasta Tacuarembó, porque ya las vías están en condiciones de llevar esos vagones que han sido adecuados y están en perfectas condiciones. Así que todo esto tiene una capacidad de retroalimentarse. No nos olvidemos que ahora a 200 kilómetros de este lugar están las termas. Claro. O sea que también para los otros lugares tienen que empezar a mirar de otra manera lo que va a pasar en el centro del país. Y que ahí van a haber miles de personas trabajando. Entonces, yo creo que este es un largo proceso que tiene que efectivamente, o que esperemos que pueda seguir avanzando y que genere otra realidad en el territorio, como fue Pájaros Pintados, como va a ser lo que empieza con ahora este año con el proyecto del BID 4, que tiene que ver con poder remontar el río Santa Lucía de la desembocadura hasta toda la zona limítrofe de Canelones, para tratar de que las chacras y lo que es la producción hortifrutícola efectivamente se integre en la posibilidad de mostrarlo turísticamente. Ya estamos hablando, o hemos hablado con el polo agroalimentario, a los efectos de que tenga también la posibilidad de mostrar turísticamente la producción. Hoy los mercados son, bueno, el MAMA aquí, pero en todas partes del mundo son lugares que concentran turistas. No es solo un problema de la distribución de la fruta y la verdura. Entonces, eso allí va a estar. Y lo otro es cómo ponemos en valor la represa de Cuñapirú en Minas de Corrales, que eso era desconocido y hoy ya hemos empezado a trabajar. Bueno, eso sí es turismo histórico, como Minas Corrales o como el Anglo. Pero yo a todo esto le siento cierto olorcillo a turismo interno. ¿Es así? Tú hablabas del turismo para jubilados y pensionistas que existe, sí, pero ¿en qué medida estamos dispuestos a recibir turismo con otras aspiraciones? Por ejemplo, que viene en busca de ciertas calidades en el alojamiento, en la comida y eso, que de pronto es lo que estaba reclamando el oyente cuando decía que San Gregorio de Polanco no lo ofrecía. A ver, Quebrada de los Cuervos tiene muy pocos alojamientos y algunos de ellos no son los que nosotros pensamos que serían los estándares, ¿verdad? Sin embargo, vienen de muchos lugares porque no están buscando eso. Lo que sí tiene que haber es una calidad de atención que efectivamente nos atrae. Y por eso, cuando INEFOP, junto con la sectorial de turismo, con la Cámara de Turismo y con el Ministerio, recapacitamos personas, 3.200 personas el año pasado, en todo el territorio nacional, va en esa dirección. Esto no es idílico y eso no se termina en un día, ¿no? Tiene que ver muchas veces hasta con la sustentabilidad del proyecto. ¿Por qué? Porque si alguien trabaja una temporada y después se va a trabajar de cualquier otra cosa y cuando viene la temporada vuelve, no es lo mismo manejar una bandeja cuando se tiene todos los días esa práctica a la de tener que hacer otra cosa. Entonces, en esos lugares tenemos la posibilidad de seguir desarrollándolo y seguramente va a pasar. Tú preguntas ahora esto del proyecto. Yo digo, en Rivera hoy recibe tanta o más gente que Colonia a lo largo del año. Pero tiene muy buen alojamiento y nuevo. Sí, pero está dependiente del turismo de compra. Sí. Y entonces cuando hacemos el centro de visitantes del Valle del Lunarejo, cuando efectivamente tratamos de hacer esto que estamos hablando de los 5 días dorados o las ágatas y amatistas que tú tuviste oportunidad de visitar, o esta puesta en valor de la represa de Cuñapirú y de Minas de Corrales, lo que estamos hablando es de comenzar la posibilidad de un derrame, y eso tiene que ver efectivamente con capacitar recursos humanos. De hecho, fíjate, en el año 2005 en el Uruguay la capacitación en turismo
estaba dada en la UTU básicamente por hotelería y gastronomía. Sí. Hoy tú tienes bachilleratos tecnológicos en turismo en prácticamente todo el territorio. Lo que eran tecnicaturas de turismo se transformaron en licenciaturas e incluso se abren cada tanto las maestrías en turismo en el Uruguay. Entonces, el turismo también es una actividad joven. Cuando yo decía poner en el ADN de los uruguayos la forestación, si nosotros miramos lo que es el complejo agroindustrial, hay Facultad de Veterinaria, Facultad de Agricultura, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, los frigoríficos que investigan, está todo eso. En turismo, hace 15 años prácticamente no existía nada. Es más, yo puedo preguntar, y ustedes pueden hacer una encuesta aquí, ¿quién es Horacio Arredondo? Y entonces lo que van a encontrar es un silencio atronador. No, mío. ¿Correcto? No. Que yo también lo tuve que recuperar. Hoy nosotros vamos a la fortaleza de Santa Teresa y todos No, hablamos de la San Miguel. fortaleza, no la de Santa Teresa. Y la de San Y Miguel también el es fortín de San Miguel. Eso estaba abajo de dunas. bajo de Cuando arena. Horacio Arredondo, en la primer cuarto de siglo del siglo pasado, hizo un proyecto y fue capaz de entusiasmar a la presidencia, conseguir fondos y poner en valor lo que hoy conocemos como la fortaleza de Santa Teresa. Volviendo al proyecto ahí en la microrregión de los lagos del Río Negro, estas propuestas que presenta la consultora, ¿qué más o menos qué costo tendrían? ¿Qué inversión se requerirían? A ver, hay costos que van desde 800, 900 mil dólares hasta 1.600.000, más lo que son los costos de funcionamiento. En valores, lo que yo estoy diciendo, prácticamente para inversiones, no mueven el amperismo. Para cada uno de los bolsillos nuestros, seguramente. Sí, claro. Pero lo que estamos diciendo es que no se hizo acá proyectos ni faraónicos ni nada que no pueda eventualmente sentarse en una mesa a los actores y pensar de que es posible interactuar para poder llegar a ser, entre comillas, una vaquita que permita funcionar. Pero lo que hay que tener es la capacidad de soñar efectivamente, como lo hicimos hace 3 años, quienes empezamos a trabajar en esto, soñar cómo queremos que sea dentro de 15 años el territorio. Y eso es fundamental, porque de lo contrario se produce un desarrollo anárquico que no resuelve nada y que complica todo, como puede haber sido la Costa de Oro. Pero, por ejemplo, hay quien opina que el desarrollo turístico es invasivo. Hay ambientalistas que opinan que donde se desarrolla turismo se afecta el medio ambiente. ¿Ustedes tienen en cuenta eso? A ver, yo parto de la base de lo que dije hoy. No tengo que partir de que el que está pensando mejorar algo es tonto. Yo digo, hay riesgos, sentémonos y conversemos. El ejemplo más claro que siempre se utiliza, un cuchillo sirve para alimentarse o para matar a alguien. Claro. Entonces, el turismo tiene que tener límite, tiene que tener criterio y hay que sentarse. A mí me parece que los que estaban del otro lado del puente de Fray Bento, en Gualeguaychú, y pegaron un grito de alarma, tenían toda la razón del mundo, no hay ningún problema. El problema es cuando se transformó en irracional y tratar a todos los uruguayos de tontos que éramos incapaces de tomar medidas precautorias para no cuestionar el futuro. Hay quienes siguen pensando que está cuestionado, bueno, perfecto, pero ahí ahora lo que hay que hacer es analizar las aguas y discutir efectivamente cómo se hace, no discutir en abstracto. Acá también, lo que corresponde, incluso nosotros tenemos algunos sitios más comprometidos, vamos a poner Cabo Polonio, por decir uno que podría... Bueno, se ordenaron a los camiones no entran con 2 personas en cualquier momento y por cualquier lugar sobre las dunas. Es más, ¿cuánto tiempo nos ha llevado a discutir el plan de ordenamiento territorial de Cabo Polonio? Y todavía a veces no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque hay algunos que creen que el bien público es bueno discutirlo en abstracto, pero no si a mí me sacan los pies y la ojota sentado al lado del mar en piedras que no son mías. Y entonces, porque estuve mucho tiempo, eso no me da valor a propietario. Entonces, esas cosas hay que discutirlas y no van a ser fáciles. Es mucho más fácil, efectivamente, cuando yo digo ordeno y mando, y entonces se resuelve, ¿no? Ya tuvimos experiencia de dónde terminamos cuando eso pasa. Ahora, las otras cosas demoran un poco más, a veces más de lo que desearíamos, pero es imprescindible. Por eso incluso ahora quienes de alguna manera dejamos nuestras responsabilidades en algunos cargos, yo entiendo que tenemos responsabilidades institucionales de seguir defendiendo lo que propusimos porque lo creíamos válido, y hay otros que van a defender otras cosas, y está perfecto, eso es parte de la democracia. Pero lo que también es cierto es que se han formado técnicos en el Uruguay. Hoy, si ustedes van a cualquier departamento del interior, van a encontrar que la gente les habla de turismo. Eso no existía hace 15 años.
Y no solo les habla de turismo, han contratado técnicos en turismo que se han podido formar en el Uruguay. Y eso está muy bien, no importa el color político de la intendencia que está allí. Y hoy muchos saben en el territorio que es con el turismo, como dicen para otro producto, con el turismo se vive o con el turismo se muere. O sea, hay lugares que si no funcionan con el turismo, no tienen otra capacidad de desarrollo del nivel que lo da el turismo. Fíjense, si ustedes toman la costa del país oceánica, hay inversiones equivalentes a 3 UPM en los últimos 10 años. 3 UPM. Y eso es mucho trabajo. Ahora, como dice Rosario, hay que tener cuidado, porque si me paso de rosca en el hormigón que pongo en determinados lugares y la gente que ponga, estoy matando la gallina de los huevos de oro. Claro. Las corrientes de la bahía de Maldonado, producto de determinadas alturas en las torres, han cambiado. Y tenemos que ser cuidadosos. Claro, uno de los puntos de este proyecto era que fuera sustentable, ¿verdad? Acá en el centro del país. Tengo acá uno de los mensajes de oyentes. Gustavo pregunta si se puede conocer la nacionalidad y el costo de la consultora, de la consultoría. La consultoría fue de $85.000 y ganó una consultoría argentina que ya había trabajado en Uruguay, ¿no? Que ya había trabajado en Uruguay, pero además que tiene, creo que el 60-65% de los técnicos son uruguayos. Bien, acá también un oyente comenta si no se podría hacer algo similar con la industria del arroz, como fomentar el turismo alrededor del arroz. A ver, va por otro lado. No, está perfecto. O sea, una de las líneas de actuación del Ministerio en todos estos años, quizá la menos implementada o con más dificultades, versa más o menos así. Toda producción prioritaria para el país tiene que poderse mostrar turísticamente. Si yo hablo de los vinos, la oliva, ¿no? Entonces la gente entiende fácil. La leche, todo el mundo entiende fácil. El arroz la entienden un poquito más complicado, y la forestación también. En el arroz yo no tengo duda. De hecho, hay un circuito que tiene que ver con el arroz que se generó en la Intendencia de Rocha. Yo digo que es poco conocido, pero incluso hay caminos en los cuales, junto con el butiá y con otras cosas, se hacen productos o se ofertan la posibilidad de conocer los plantíos de arroz, cómo se llevan adelante las cosechas y qué otro tipo de cosas se puede hacer ahí. Yo no soy experto en arroz, simplemente creo que sí, eso es así. Es más, nosotros normalmente no llevamos a los turistas, por ejemplo, a Zonamérica. Y yo creo que es un rasgo de modernidad del Uruguay que forma parte del Uruguay. En general nos ponen con las cachilas y los autos viejos por la calle. Sí. ¿No? Nos ponen pluma, pero a veces. Entonces, desde ese punto de vista, hoy tenemos el mostrar el Parque de la Ciencia en la Ruta 102, en la perimetral. Es una maravilla mostrar un lugar donde se están produciendo productos biotecnológicos de tratamiento para la oftalmología o para el cáncer, o que un stock de materiales farmacológicos se pueden dirigir con una persona, o la zona de esterilización que existe, que parece que uno entra a la NASA para ver cómo efectivamente ahí se producen determinado tipo. Tuve una experiencia que fue, digamos, allí en ese parque hay 30 cromatógrafos. La empresa que los produce se llama Melwater o algo así. Y cuando le dicen, bueno, están vendiendo, le han preguntado de ir a ver en la fábrica. Dicen, no, vayan a Uruguay, que es el lugar donde hay más. Lo mismo que pasó con Negroponte, cuando le decían, bueno, ¿cómo es el proyecto de usted de una computadora por niño? Dijeron, vayan a Uruguay a ver cómo es. El Parceval, claro. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el Uruguay ha demostrado a lo largo de su historia que tiene una capacidad de ser pionero para hacer cosas que los primeros que nos negamos a reconocerlas somos los uruguayos. ¿Dónde votó por primera vez la mujer en América? ¿Dónde la vacuna poliomielítica que se desarrolló para poder aplicar? No digo lo del Maracaná, que eso ya está. ¿Correcto? Pero tenemos efectivamente la escuela rural o las plazas de deporte que tienen 130 que hay en todo el territorio nacional. Fueron de otra época donde había una plusvalía distinta que le llegaba al Uruguay producto de las exportaciones. Pero el Uruguay, efectivamente, tenemos lo que otros aspiran a tener y sin embargo muchas veces nos damos latigazos solos. Y no es bueno. Y para los jóvenes, yo soy de una generación donde lo normal era pensar en emigrar y no sabíamos cuando terminábamos la carrera de qué íbamos a trabajar. Hoy el que emigra, en general,
lo hace porque va a hacer posgrado, lo hace porque va a hacer maestría, porque consiguió un trabajo de mejor calidad o porque quiere buscar tecnologías que acá todavía no puede aplicar. La responsabilidad del país es generar condiciones para que vuelvan. Y si no pueden volver, para generar proyectos o actividades como las que hace, por ejemplo, Carlos Caballero de Noruega, que lleva 140 containers enviados al país para ayudar a personas con discapacidad u otras cosas en todo el territorio nacional. O sea, que se mantengan vinculados a nuestro país. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, esa es una nueva realidad que tenemos, a la cual tenemos que enfrentar nuevos desafíos. No tenemos recetas que digan, si hace esto va a pasar exactamente esto. Lo que sí es cierto es que hemos hecho cosas que nos permiten soñar de una manera distinta. Y eso es un derecho de todos los uruguayos. Ahora que estamos a 4 de febrero, o sea, la recta final de la transición, las autoridades del gobierno electo participaron ayer de esta reunión con los la habíamos consultora. invitado y no, por agenda no pudieron participar. Nosotros vamos a tener probablemente el día 17 justamente una reunión normal nuestra de las que tenemos sobre evaluación del proceso de comunicación y promoción, a las cuales los hemos invitado también para que tengan la dimensión de lo que el Uruguay ha cambiado desde el punto de vista de su promoción internacional. Tenemos entendido que van a participar y nosotros hemos entregado 40 páginas más los links de todo lo que de alguna u otra manera hemos hecho a lo largo de este periodo y tenemos la mejor disposición de poder aportar por esa responsabilidad institucional que yo mencionaba anteriormente. Acá voy a seguir viviendo, van a seguir viviendo mi hija y mi nieto. Y quiero que ojalá los que vengan lo hagan mejor que lo que hicimos nosotros. Benjamín Liberov, su secretario de Turismo, muchas gracias por sus minutos aquí en Perspectiva esta mañana. No, les agradezco mucho y la conversación que tuvimos con Emiliano antes de fin de año la estamos pudiendo concretar para contar algo de esto que creo que bien vale la pública. Me quedó el tema de Helsinki que tú me habías preguntado previamente y tuvo que ver con otro proyecto que es el de los parques recreativos total o parcialmente cubierto, que el Uruguay se lo está debiendo y es una necesidad por los uruguayos y también para una potencial traída de turistas. Plena temporada veraniega se fue para el frío, ahí, bien al norte. Pero por primera vez no había nieve en décadas en Helsinki. Bien. Y esto es todo, más allá de que no hay cambio climático para algunos, por lo menos es un cambio en lo que estaba ocurriendo. Pero qué ciudad más linda. Sí, efectivamente, y sobre todo los lagos con forestación que tienen son impresionantes. Y todo el aprovechamiento del turismo náutico también es formidable. Lástima que lo tienen solamente 2 meses y medio. Y el sauna, que lo tienen todo el año. Exactamente.